¿La presidenta Claudia Sheinbaum le tiene miedo a Donald Trump? Lamentablemente a la presidenta le toca enfrentar un país con demasiadas vulnerabilidades que son explotadas por Washington. Pero China está tomando acciones muy estratégicas que son boomerangs para Washington. No necesariamente lo que observamos hace una década como el gran futuro de la industria de autos eléctricos es lo que hoy está en el tablero. Trump no va a hacer absolutamente nada que le ocasiona perder votos en noviembre. ¿Qué podemos esperar del futuro económico de México? Ildefonso, bienvenido a Pornopolítica. Gracias por la invitación. Hacía tiempo que no platicábamos. Un placer, Ildefonso. Hace un año, pasado de un año que estuviste aquí con nosotros. Justo cuando iniciaba la pesadilla internacional. Negociador estratégico, tecnócrata del anterior régimen o aspirante que vuelve. ¿Quién es Ildefonso Guajardo? Ildefonso Guajardo es alguien quien se ha construido a través de capacidades técnicas en un área muy específica, que es la economía real en el comercio internacional, y quien al mismo tiempo desarrolló por largo plazo una carrera en el legislativo y en el ejecutivo para acompañar la aplicación de esas capacidades. Eso te permite quitarte un poco el uniforme de tecnócrata y meterte a la aplicación real de la política pública. Ildefonso, a ti te tocó en 2018 negociar el TEMEC cuando Enrique Peña Nieto y el primer periodo de Donald Trump. Así es. ¿El Donald Trump es más peligroso que el Trump que tú enfrentaste con Enrique Peña Nieto en 2018? Todo individuo quien lamentablemente se autoconfirma su visión, por más desenfocada y equivocada que sea, a través del empoderamiento, sin duda se vuelve un individuo más peligroso. ¿Está México en manos del presidente Trump? Yo te diría que sin duda estamos con un alto nivel de riesgo en la relación bilateral. No necesariamente debemos de pensar que de manera indefinida o de manera pues predestinada estamos en sus manos. Creo que tenemos capacidad para cambiar eso. ¿Pero México negocia de tú a tú con Estados Unidos o desde el miedo? Mira, yo creo que sin duda hoy hay una estrategia de no confrontación. Generalmente, tanto en la experiencia que nos tocó a nosotros como creo que se puede aplicar ahora, no paga una confrontación estéril a través de contestación inmediata de cada declaración. Lo que sí tienes que tener muy claro es tu objetivo y no dejar de avanzar en ese objetivo a través de estrategia. O sea, a veces no necesariamente hay que escuchar lo que dice Donald Trump, hay que ver lo que realmente hace para definir tu estrategia. ¿Qué busca el presidente Trump en México que aún no se haya dicho o no sepamos? Lo que el presidente Trump busca, yo diría a nivel global, es una obsesión muy personal de sentirse empoderado y dueño de la circunstancia a nivel internacional y y lo hace a través de posicionamientos totalmente inesperados, ¿no? Cambiar la arquitectura del liderazgo global norteamericano de la posguerra y llevarlo a este tema de América primero y totalmente aislacionista, con una visión sumamente nacional y regional, pone los equilibrios globales en peligro. ¿La presidenta Claudia Sheinbaum le tiene miedo a Donald Trump? Yo no, de alguna manera, el problema que tenemos más importante cuando estás enfrentando un riesgo externo en tus relaciones es la solidez de tu posición interna. Lamentablemente a la presidenta le toca enfrentar un país con demasiadas vulnerabilidades que son explotadas por Washington. O sea, uno de los temas más frágiles de nuestro posicionamiento es lamentablemente la herencia que tuvimos de López Obrador, donde el crimen organizado, que si bien siempre ha existido en México, ahora se infiltró en la esfera política y eso aumenta muchísimo nuestro grado de vulnerabilidad frente a Washington. Tú mencionaste en la entrevista que tuvimos hace un año que Donald Trump, al igual que su libro, lo menciona, esa estrategia de pisa a la gente que muestra debilidad. ¿Eso es lo que está pasando con Claudia Sheinbaum?
Yo te diría que sin duda la estrategia de la presidenta ha ayudado, siempre tiene buenas expresiones. En la realidad eso no ha tenido rendimiento real. Si bien el secretario de Economía subraya que México y Canadá son los países mejor tratados porque se respeta los términos del acuerdo comercial, sin embargo, hay áreas estratégicas que están siendo afectadas por decisiones unilaterales de Donald Trump, como el sector automotriz, el sector acero, tractocamiones, el sector aluminio, y que esos productos y sus líneas de valor donde se integran actualmente están afectando el 30% de lo que exportamos a Estados Unidos. Y son industrias críticas, y lo estamos viendo en la pérdida de empleos en el sector automotriz y en el sector autopartes. ¿México entregará a gobernadores y gobernadoras para salvar la soberanía? Ese es un tema recurrente, pero hasta donde estamos observando, estamos caminando una línea muy delgada. Y yo creo que Washington lo sabe. Yo soy de los que cree que Washington no se va a atrever a hacer una, digamos, intromisión unilateral sin el consentimiento del gobierno mexicano en ningún tema de seguridad. México es un país demasiado importante para la seguridad de Estados Unidos, con más de 3,000 kilómetros de frontera, y por lo tanto, de alguna manera, Washington sabe, y Trump lo sabe, que tiene que trabajar con nosotros. Creo que la profundización de la cooperación puede ser una estrategia. El que caigan o no gobernadores, vamos a verlo en términos muy concretos. Lamentablemente, para la presidenta pues, está en un balance muy frágil entre la, digamos, homogeneidad de Morena como un movimiento, independientemente de sus facciones, y la protección a individuos que forman parte de otras corrientes, y cómo se expone la presidenta a esas fracturas, y la responsabilidad que tiene realmente de limpiar casa y de por fin mandar un mensaje de donde no es tolerable la coexistencia entre las autoridades y el crimen organizado. ¿Cómo haría Donald Trump una invasión a México? Yo no la preveo en el horizonte, ninguna acción unilateral. Yo lo que sí preveo es lo que ha venido pasando. Un poco el gobierno mexicano ha ido más allá de lo que tradicionalmente íbamos en colaboración, como el envío de narcotraficantes sin seguir el proceso tradicional, lo cual tampoco lo desapruebo, pero bueno, ha habido entregas muy importantes de figuras del crimen organizado, donde como tú sabes, esas entregas significa que también le estás entregando toda la información y por lo tanto ellos saben quién es quién en el ambiente político infectado por el crimen organizado. Y te lo pregunto porque no parece una locura ahorita tras lo que pasó con Venezuela, el amago de Groenlandia y la amenaza directa de entrar a México a combatir el narco. Pero fíjate, vamos a analizar cada una de estas cosas que tú señalas. No es lo mismo la intervención en Venezuela para extraer a Maduro que lo que eventualmente se pueda considerar en la relación con México. Inclusive en el caso de Maduro, extraen a Maduro, pero dejan al grupo dominante del poder en el control de Venezuela, lo cual te dice que no van por la democracia, van por sus intereses. Y en el caso específico de Groenlandia, también viste lo que es el regreso del taco, ¿no? Trump always, o sea, siempre se echa para atrás, ¿no? Always chicken out. Chicken out. Siempre se echa para atrás. Y ahí es justo lo que dice su libro, cuando Europa se dio cuenta que tiene instrumentos para presionarlo, como el deshacerse de bonos del Tesoro norteamericano, inundar el mercado, impactar las tasas. O sea, Trump tuvo que reconsiderar su posicionamiento, ¿no? Ese apodo taco que lo acuñaron en el 2014, si mal no recuerdo, desde Wall Street y la comunidad financiera, que el presidente quiera mostrar ahora una forma más extrema de poder, es por el poder que tienen las cámaras, que no lo tenía en el periodo anterior. Yo creo que esa ha sido siempre parte de su estrategia de negociación. Y una de las cosas que yo siempre subrayo es que Trump siempre hay manera de confrontarlo y de pintar líneas rojas. A nosotros nos pasó, recordarás que él llega a la presidencia bajo el lema de que vamos a hacer un muro y vamos a hacer que México pague por él. Recordarás que arrancó el sexenio, el cuatrienio de Trump y nos invitó a Washington, a apenas 10 días se en la Casa Blanca de Garay y un servidor,
y quería planear una reunión inmediata al final de enero, en el enero que llegó el día 20, para que fueran Peña y Trudeau. Estuvimos ahí, era una locura lo que querían hacer en esa reunión, anunciar cambios en la parte automotriz del acuerdo. Y eventualmente cometió un error estratégico cuando sube un tuit y dice: Peña, si vas a venir al final de enero, ven dispuesto a pagar por el muro. Y fue la excusa perfecta para mandarlo al carajo y no ir a la reunión. Se enfureció, pero ahí aprendió que ya no podía decir que México iba a pagar por el muro. A partir de ahí, en mis negociaciones, él decía: va a ser tan benéfico el nuevo acuerdo que vamos a tener que de ahí vamos a pagar el muro. Lo cual era una mentira, porque como tú sabes, los superávits comerciales no son resultados de los gobiernos, es resultado de la interacción del sector privado. Pero ya nos había quitado del foco de que íbamos a pagar el muro. En ese sentido, creo que es una muy buena demostración que cuando tú pones límites y estableces este tipo pues, de barreras, él tiene que cambiar de estrategia y de rumbo. La actual política de la presidenta Sheinbaum de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex, ¿es una defensa de la soberanía o una bomba de tiempo frente al TEMEC? Mira, desde que inicia el sexenio de López Obrador con esta corriente que es la Cuarta Transformación, donde la presidenta se inscribe en ella, empieza toda esta retórica sobre el petróleo. Cuando ellos llegan como gobierno electo en la negociación que a mí me toca, nosotros ya habíamos prácticamente avanzado en muchos temas, y el negociador o el representante de la 4T para la parte final del proceso le pidió al negociador americano que reconsiderara eliminar todas las referencias del sector energético. Obviamente el negociador americano se le quedó viendo y le dijo: ¿cómo? ¿Le vas a dar mejor tratamiento a tus socios de TPP y a tus socios de Europa que a tu principal socio comercial? A pesar de que le ofrecían ceder en otras áreas que iban a ser muy costosas para el sector productivo mexicano. Finalmente hicieron cambios cosméticos. O sea, el capítulo 8 lo reemplazaron, que era de cooperación, y le pusieron 2 párrafos: el petróleo es de los mexicanos y México es soberano para cambiar sus leyes y su constitución. Las dos verdades son absolutas. El tema es que si tú cambias tus acuerdos, porque cambiaste tus leyes, estás sujeto a obligaciones de compensación porque estás cambiando las reglas del juego. Finalmente, lo que te puedo decir es que a México le ha salido muy caro este discurso. Pemex está en uno de sus peores momentos productivos, con grandes deudas, incremento de deuda. El costo para las finanzas públicas ha sido tremendo y está en una situación inviable. Ese ha sido el resultado de tratar de imponer una lectura ideológica, algo que es terriblemente pues necesario tener una mentalidad de salir adelante en una industria tan compleja. Ahora, en esta coyuntura, sin duda hay violaciones que están en la lista de pendientes que hay que resolver antes de empezar la revisión del acuerdo. Pero Estados Unidos lamentablemente está en un pragmatismo tal que le pueden hacer soluciones individuales a sus empresas y no hacer cambios que manden las mejores señales a los mercados, que es la eficiencia de lo que mejor nos puede ir. Sí, te lo preguntaba por las sanciones millonarias del TEMEC, y frente a la revisión del TEMEC es en julio de este año, ¿no? La fecha para la revisión es el verano, pero no tiene un deadline, no tiene una muerte súbita, no tiene una fecha de caducidad. Tú inicias las conversaciones para revisarlo, para mejorarlo, para hacer propuestas, etcétera, cambios, pero digamos, puedes acabarlo tan pronto como lo inicias, puedes llegar a acuerdos, pueden los 3 líderes aceptar relanzarlo, pero también te puedes tardar 10 años en esas conversaciones. Así es que está diseñado para que no dependa de un solo periodo presidencial de 4 años en Estados Unidos, y a lo mejor no le toca a Donald Trump su relanzamiento. Tampoco tiene elementos sobre esa línea para caducarlo. O sea, la fecha de caducidad no depende de él. Sigue teniendo la posibilidad de anunciar su salida como la tenía en el NAFTA original cualquiera de los 3 países, pero eso tiene un costo político muy alto. ¿Por qué? Porque muchos sectores en Estados Unidos apoyan la integración. ¿Estamos cerca de que Estados Unidos nos aplique un arancel de castigo por el tema energético del maíz? No. Primero, en el caso del maíz, recordarás que México hizo cambios de fondo. No voló lo que quería Andrés Manuel López Obrador de impedir la importación de maíz amarillo. Lo que se está impidiendo es contra los intereses, lamentablemente, de los agricultores mexicanos.
que es poder experimentar con semillas biológicamente transformadas, genéticamente transformadas. Y eso te limita las capacidades de productividad. Ahora, puedo entender la preservación del valor genético de algunas cosechas de maíz, pero México está perfectamente diferenciado. Tú puedes ir a semillas autóctonas en el sur y poder experimentar las nuevas tecnologías en el norte, sobre todo para poder competir con países como Argentina, como Brasil y como Estados Unidos, que sí están invirtiendo en tecnología de semillas genéticamente transformadas. Los aranceles mexicanos de hasta el 50% a China y otros países, ¿da fortalecimiento local real o es una ofrenda de paz a Estados Unidos? Mira, de los 1.400 aproximados aranceles que se implantaron, la mitad van a productos finales que, como tú sabes, han estado muy deslealmente compitiendo contra la industria mexicana. Han perjudicado a los textileros, han perjudicado a los zapateros, han perjudicado a la industria del mueble. Muchas áreas específicas han tenido competencia desleal China. Esos aranceles finales están perfectamente justificados. Sin embargo, también incluye insumos intermedios y es uno de los temas fundamentales. Con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio, no una unión aduanera. ¿Qué quiere decir esto? Cada país tiene que definir su política arancelaria con respecto a terceros. Aquí México se ha convertido en un hub de integración de cadenas de valor. Y la ventaja es que podemos tener insumos asiáticos que hoy algunos inclusive no se producen en América del Norte o se producen muy ineficientemente. Si tú pones aranceles a cosas que no tienes oportunidad de hacer aquí, te das un balazo en el pie. Sí puedes ponérselo a insumos que pueden ser sustituibles, pero eso requiere un esfuerzo de integración de estrategia entre los tres países para invertir en industrias que se habían ido a Asia y que ahora tenemos que hacer el mejor esfuerzo por traerlas a América del Norte. Entonces, en resumen, parte era necesaria, pero la parte de insumos tienes que ser muy cuidadoso de cómo la diseñas. ¿Podremos con una guerra comercial si China decide responder con los nuevos gravámenes? Mira, afortunadamente, a diferencia de Canadá, que sí tuvo una represalia por lo que hizo con autos eléctricos en su momento, Trudeau antes de salir de la cargo, gravó a las exportaciones de soya de Canadá a China de una manera importante y perjudicó muy fuerte a todos los agricultores de varias provincias de Canadá. Esa exposición no es tan severa en el caso mexicano. Sin duda, exportamos varios temas del sector primario, sobre todo alimentos, y pudiéramos tener alguna afectación. Sin embargo, nuestro nivel de exposición no es tan grande como el de otras naciones. Eh, eh, Prácticamente estamos exportándole no más de un 10% de lo que le importamos. Pero no se ha visto señal de que China quiere responder a los gravámenes. No, porque entienden también la dificultad en la que está México. Y en ese sentido, pero China está tomando acciones muy estratégicas que son boomerangs para Washington. Te doy un ejemplo. Invirtieron en una planta de cristales automotrices que ahora está haciéndole la vida imposible a los productores de cristales automotrices en Estados Unidos, incluyendo los nuestros, como Vitro, que invirtió en Estados Unidos. O sea, ahora están desde adentro como caballo de Troya, debilitando la competencia en las estructuras de insumos en industrias claves. ¿Y qué es lo que pasa? Son filiales que pudieran tener elementos de subsidio y que su ventaja comparativa no necesariamente sea por competitividad. ¿Beneficia a México el plan de acción conjunto sobre minerales críticos para frenar el dominio de China o solo es una sesión estratégica? Mira, esta iniciativa que ha tomado relevancia en Estados Unidos y a la cual se suma al menos desde el punto de vista simbólico el secretario Brad y sus colaboradores, fue ya comentada por la presidenta diciendo nosotros no hemos firmado nada, como diciendo no hemos comprometido los recursos del país. Ahora, lo que sí tiene sentido es que si México y Canadá tienen los materiales necesarios para reducir la vulnerabilidad a minerales raros o materias raras que se producen en China, pues eso nos da una fortaleza en la integración y hay que considerarlo dentro de la ecuación conjunta, dándole un valor
a esos elementos que ponen en la mesa Canadá y Estados Unidos. Entonces no hay que ideológicamente tomar la misma definición que tomamos con el petróleo. Hay que saber estratégicamente cómo ponerlo en la mesa y cómo sacarle su mejor ventaja. Estamos hablando ahí del litio, el cobre, el zinc. Estamos hablando inclusive de materiales, todavía no soy un experto en minería, pero hay cosas mucho más importantes para poder manejar temas de baterías y de cierto tipo de esquemas de producción. Ahora, sin duda el litio es importante, lo que pasa es que en México no hemos establecido un mecanismo de reservas probadas y al mismo tiempo creamos una empresa paraestatal para producirlo y para explotarlo, lo cual pues ya te lo encargo, ¿no? En esta guerra por el litio y las tierras raras, ¿qué garantiza que México obtenga transferencia tecnológica y no solo socavones en la tierra? Bueno, pues eso tú lo tienes actualmente. Tú tienes mineras en materiales tradicionales como oro que traen las mejores tecnologías del mundo. Es cuestión de los términos de los cómo estableces y las condiciones de la inversión extranjera en tu país. O sea, eso es parte de la estrategia de cómo defines tus mecanismos de regulación. Hoy en día tú puedes encontrar mineras con la más alta calidad de estándares de cuidado ambiental y de explotación tecnológica. Los precios de piso que propone la administración Trump para los minerales críticos es una forma de control de precios que limitará nuestras ganancias. Bueno, cuando hablas de precios de piso, lo que estás haciendo es más bien una estrategia de que no lo malbarates dentro del contexto internacional y los dejes como reserva para el uso de las cadenas de valor de América del Norte, ¿no? O sea, cuando le pones un precio mínimo, ¿no? Y lo hacen, digo, para el tema de China, ¿no? El tema de contrarrestar el... Exactamente. ¿No nos afecta? Es decir, en nuestra... No he escuchado yo el detalle de qué significa este nivel de compromiso, al menos la Secretaría de Economía no lo ha desarrollado de manera abierta. Lo que sí escuché fue de entrada una declaración de la presidenta diciendo que no se ha firmado nada, lo cual me lleva a pensar que inclusive dentro del gabinete presidencial y dentro de la decisión de la presidenta es un tema que no se ha procesado al 100%. Ildefonso, ¿hay riesgo de que sin minerales críticos y energía limpia México pierda la carrera del nearshoring automotriz? Realmente, más que hablar de un sector específico, el nearshoring puede ser un beneficio generalizado en la manufactura. El tema es que los retos para poder aprovechar el nearshoring los tienes en dos frentes, el interno y el externo. La agenda interna es tan importante como la externa y en ella viene seguridad, infraestructura, energía, son fundamentales. O sea, el no tener capacidad del sector eléctrico para poder apoyar el desarrollo de industrias estratégicas es fundamental. Entonces, lo que hoy hace CFE para poder aumentar la capacidad no solo de generación, sino de distribución, que es fundamentalmente la inversión más importante para poder hacer llegar la energía donde se necesita, y los temas de infraestructura, tanto logística de comercio exterior, puertos, aeropuertos como carretera, y los temas de protección y seguridad. O sea, acabas de ver, por ejemplo, un incidente donde un caso de extorsión a una compañía minera en Sinaloa dejó 5 trabajadores asesinados. Entonces, con esos elementos, pues, obviamente traes un problema muy serio sobre la certidumbre y la capacidad de atracción, incluyendo la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho de cómo vamos a ver la actuación de la Corte en controversias comerciales y económicas. Entonces ahí tienes una agenda. La otra agenda es cuál es el futuro de la integración de América del Norte y es lo que nos tiene hoy de alguna manera paralizados en las decisiones de inversión mientras no haya una línea clara de hacia dónde va la revisión del tratado. Y te lo pregunto también por el auge de los autos eléctricos, de la fabricación de los autos eléctricos. Y a propósito de esto, de los autos eléctricos, ¿crees que Tesla se construya su planta algún día en Nuevo León? Bueno, primero, déjame diferir un poco contigo. En la última, digamos, shock de energías y los temas de alineación de poderes globales, hay una reversión de la línea de éxito de la industria eléctrica. La falta de capacidad de desarrollar una infraestructura adecuada, los elementos de crítica de qué pasa con el nivel de afectación del medio ambiente una vez que dejas obsoletos vehículos eléctricos, ha generado todo un replanteamiento y está favoreciendo más a los híbridos y a otro tipo de vehículos con otro tipo de energías.
Inclusive se habla, por ejemplo, del hidrógeno como una fuente de movilidad en el futuro. Entonces, no necesariamente lo que observamos hace una década como el gran futuro de la industria de autos eléctricos es lo que hoy está en el tablero. Yo creo que hoy hay una serie de alternativas que hay que explorar dentro del futuro de la industria automotriz. Pero sí, digamos, lo que acabamos de escuchar del primer ministro de Canadá es que él le va a apostar a una coinversión con China para aprovechar la producción de vehículos eléctricos. Pero no necesariamente hoy, 10 años después del gran auge que tuvo la idea de la electromovilidad, hoy se mantiene. Hoy el debate es mucho más áspero y más crítico. ¿Y qué opinas de Tesla? ¿Vendrá o no vendrá? Pues lamentablemente, Porque el terreno ya lo compró. sí, lamentablemente el gobernador ha tenido una serie de anuncios que a veces le ganan las ganas de aparecer en las 8 columnas del día siguiente en lugar de asegurar las definiciones de mediano y largo plazo. Creo que está contaminado con este virus de preferir el posicionamiento de mañana al asegurarse de las cosas, ¿no? Y lamentablemente ha pasado con una serie de anuncios, sobre todo en materia de inversión, que han sido o desmentidos o han sido anunciados que han sido frenados, ¿no? En el proceso de inversión. Yo no veo en el corto plazo una definición de Tesla. Pues tienen el activo, sin duda lo compraron. Vamos a ver, una vez que pase la administración Trump, si el siguiente gobernador de Nuevo León puede tener capacidad para poderlos convencer y atraer para invertir en México. Hoy en la mañana vi en un medio de comunicación que el TEMEC está en peligro de renovación. ¿Puede cancelarse el TEMEC? Hoy hubo una filtración supuestamente de staffers de la Casa Blanca, Bloomberg, donde dicen que en privado Trump está haciendo evaluaciones en privado de que a lo mejor le conviene salirse del tratado. Yo te diría que me recuerda mucho aquella famosa carta de abril del 17, donde quiso mandarnos una señal de enfriamiento, donde Bannon y el mismo Peter Navarro le habían puesto una carta usando uno de los artículos del NAFTA original, anunciaba su salida que era efectiva en 6 meses de acuerdo al tratado original. Ese día hubo llamadas y yo estaba aterrizando en Londres, iba a ir a una reunión con mi homólogo británico y luego de ahí me iba a ir a aceptar la participación de México como co-sponsor de la Feria Industrial de Hannover. Y me habla Luis Videgaray, que era el secretario de Hacienda, no, de Relaciones Exteriores en aquel momento, y me pide que me mueva con mis amigos del gabinete para poder contrabalancear lo que iba a hacer Trump. A mí me quedó la impresión que Trump dejó correr ese día el rumor fuertísimo de que se iba a salir, precisamente para anunciar, como decir, ok, les perdono la vida, voy a negociar, pero voy a negociar el mejor tratado en la historia. Creo que esta circunstancia que estamos viendo hoy, que ellos mismos filtraron, que anda evaluando salirse, es una estrategia justo antes de la revisión para aumentarle el costo a los países que vamos a sentarnos a negociar sobre su poco interés por seguir perteneciendo a la alianza. Ya lo había dicho, no sé si recuerdas que hizo una declaración donde dice, la verdad es que para mí el tratado es intrascendente. Yo en esa ocasión declaré diciendo, pues sí es tan intrascendente que le pregunte a sus electores, como una elección intermedia, sobre todo los de Iowa, todos los del Corn Belt, los que producen cerdo, los que producen pollo, los que producen granos, donde México es el principal comprador, si realmente les parece irrelevante tener a México como el principal consumidor de sus productos, cuando impacta sus votos fundamentalmente republicanos. Entonces lo ves más como una táctica. Sin duda. O sea, yo no creo que Trump se salga del tratado. ¿Cómo explicarle al ciudadano que vive en el día a día, la calle, cómo le afecta el TEMEC? Fíjate que, independientemente que es una pregunta importante de cómo traducirlo, cuando tú haces encuestas de opinión en México, el grado de aprobación que tiene nuestra integración al norte siempre rebasa el 60-65%, porque la gente lo entiende y la gente lo vive.
Y es una de las cosas por las cuales un movimiento de izquierda como la Cuarta Transformación, que en los años 90 fue el principal enemigo de la negociación del primer tratado, el tiempo los ha convertido ahora en los principales defensores de la línea de integración. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que eventualmente el ciudadano promedio observa en cómo le beneficia esta integración, tanto desde el punto de vista de precios, como acceso a productos y como generación de empleo. O sea, la industria maquiladora de exportación o la industria automotriz, pues han generado millones de empleos bien remunerados, mejor en su promedio que el resto de la economía, en donde claramente hay una transformación. Desde el chavito que es hijo de un ejidatario que tenía 4 hectáreas en Guanajuato, que fue a un CONALEP y que luego lo contrata BMW, le da una beca para entrenarlo y luego de ahí lo manda a Alemania a especializarse, regresa y se mete a estudiar una ingeniería nocturna para aprender mecatrónica. Pues eso es transformar vidas y eso es cambiar destinos. O sea, claramente hay que reconocer que si bien fue imperfecto, porque hubo muchos que pudimos hacer mejor, claramente genera una transformación en el país. En el escenario más negativo de que saliéramos del TEMEC o que Estados Unidos saliera del TEMEC, ¿esto sería hasta dentro de 10 años? No, no, no. O sea, lo que te quiero decir es, si tú te sientas a la mesa de revisión, no hay ninguna fecha antes de 10 años que haga una caducidad automática. Sin embargo, cualquiera de los líderes, así como estaba en el tratado original, puede mandar un anuncio que su país se sale en una notificación 6 meses antes de la salida efectiva. Entonces, o sea, no necesariamente es en 10 años. O sea, sin embargo, esa acción para Donald Trump tendría un alto costo. Y te lo digo porque no sé si viste las consultas que hizo USTR en Estados Unidos y las sesiones del Congreso, donde miles de usuarios del tratado, empresarios, comercializadores, le dijeron a su propia administración pues, que ha sido un gran instrumento para ellos y para la generación de empleos. Entonces, aunque no sea, digamos, proporcionalmente tan importante como lo es para México, sigue teniendo sectores estratégicos que han sido muy beneficiados y pueden ser muy afectados si destruyes la integración comercial. Y eso pues, tiene un costo político y ellos van a una elección intermedia que se va a generar, se va a desarrollar en noviembre. Entonces mi punto de vista es Trump no va a hacer absolutamente nada que le ocasione perder votos en noviembre. Ildefonso, ¿qué podemos esperar del futuro económico de México? Es una pregunta que depende de muchas cosas. O sea, ¿qué estamos dispuestos a hacer hoy para mejorar el futuro económico de México? Si hoy no nos responsabilizamos de una agenda perfectamente bien comprometida entre todas las fuerzas políticas para mejorar el nivel de competitividad del país, para invertir en lo que tenemos que invertir, para seguir invirtiendo en educación, en generación de energía, en mejoramiento de competitividad de los mercados, en infraestructura estratégica, en Estado de Derecho, pues obviamente vamos a seguir siendo este país con tasas de crecimiento mediocres que se han perpetuizado y que se han lamentablemente empeorado en los últimos 7 años. ¿Nuestra situación económica está en peligro? Hay que definir, o sea, estamos ya en una situación económica difícil. El nivel de incertidumbre que la falta de una claridad en cuanto a la revisión del tratado está imponiendo y las afectaciones de algunos elementos de la agenda de competitividad que están deteriorados, hoy nos tiene una situación de muchísimo, o sea, con un gran problema con nuestros niveles de inversión y tasas de crecimiento nulas prácticamente o muy bajas. Eso obviamente tiene implicaciones y tiene implicaciones sociales y de desarrollo económico. Entonces, estamos en peligro, bueno, hoy estamos sufriendo lamentablemente una serie de efectos muy nocivos. ¿Cómo podemos cambiar esa estrategia? Pues en estas condiciones nos obliga más a mejorar nuestra agenda de competitividad, invertir en lo que tenemos que invertir y poder impulsar una economía con mejores términos de confianza. Ildefonso, te quiero preguntar, tú que ya estuviste frente a los negociadores más agresivos de Washington, si hoy la presidenta Sheinbaum te llamara por teléfono y te pidiera un solo consejo, ¿cuál sería para que México salga con ganancias?
Mira, generalmente evito, como ex secretario de Economía, tomar el papel de quien da consejos a quien hoy tiene la responsabilidad. Cada quien la enfrenta distinto. Si tu pregunta es, ¿yo qué haría? Más que qué consejo daría, yo te diría, Donald Trump, si bien hoy está empoderado y es un Donald Trump más riesgoso que el primero, sigue siendo el mismo. Y lo que yo observo es que abrió demasiados frentes con demasiados riesgos en el mismo tiempo. La confrontación con la Unión Europea, su confrontación permanente con China, el tema interno desde el punto de vista de las acciones del ICE que fueron extremas y que hoy tienen una gran repulsión a nivel nacional. Y está a unos cuantos meses de definir si va a conservar sus mayorías congresionales. Yo creo que es el momento adecuado para que México endurezca la pierna y no ceda ante los caprichos de Donald Trump de qué tipo de revisión quieren el acuerdo. Creo que México está en el mejor momento, rumbo a la revisión, para exigir no tarifas, eliminación de las agresiones arancelarias que ya existen, para podernos sentar a revisar y poder diseñar una solución que realmente se asemeje a lo que es un tratado de libre comercio y no una serie de imposiciones de cuotas y restricciones para el futuro de la industria. Si el presidente Trump ya avisó que no le importa el TEMEC, sí podría cancelarse el tratado. ¿Cuáles serían las consecuencias para México? Cuando tú vas a tomar una decisión y algo no te importa, ni siquiera lo anuncias, lo cancelas. O sea, Trump anuncia estas cosas para ponerle más presión a la negociación. O sea, como te comenté hace un momento, esta declaración que hizo hace algunas 3, 4 semanas de que para él es irrelevante el tratado, lo hace en ese contexto. Si realmente es irrelevante, pues entonces que les explique a sus electores republicanos más fuertes del Corn Belt qué pasaría si de repente México deja de comprarles maíz amarillo, deja de comprarles carne de puerco, deja de comprarles pollo, deja de comprarles fructuosa. O sea, un rompimiento de la relación, si bien no sería una catástrofe absoluta para la economía norteamericana, tiene impactos muy específicos en sectores políticos que sí le hacen ruido a Donald Trump. Pero en el hipotético caso de que esto sucediera, ¿sí sería catastrófico para México? ¿Qué pasaría con México? Mira, yo te diría que de hecho el tema que nos debemos de preocupar no es que si existe o no existe el instrumento. Lo que más nos debería preocupar es con qué tipo de instrumento nos vamos a quedar, cuál es la calidad del tratado con el que nos vamos a crear. Y puede haber un escenario donde si no nos ponemos pilas, le vamos a aceptar una bola de tarugadas que pudieran reducir muchísimo el valor del instrumento para el desarrollo futuro de México. Entonces, sí, efectivamente, yo, yo no me preocupo del escenario de que se salga Estados Unidos del tratado, se lo veo muy distante, muy poco probable. Pero sí me preocupo de que, y eso sí puede pasar, de que nos quedemos con un tratado prácticamente inservible, porque le pusieron aranceles, porque aceptamos cuotas, porque nos autorrestringimos en la integración en América del Norte. ¿Qué le falta a nuestra economía para que el tipo de cambio frente al dólar deje de ser el único orgullo y empecemos a ver inversión fija real? El tipo de cambio no es motivo de orgullo, lamentablemente. El tipo de cambio eh, eh, probablemente les gusta a las señoras que van a McAllen a hacer sus compras, ¿no? Como una manera muy psicológica de comparar precios. Pero desde el punto de vista económico, lamentablemente el tipo de cambio hoy está siendo terrible para la economía mexicana. Está afectando a las remesas. Nuestros paisanos que reciben flujos de remesas, su capacidad de compra ahora se ha minorado, afectando muchísimos comunidades rurales en México. Dos, el esquema exportador se está viendo menos competitivo, ahora recibes menos en pesos de lo que por tus exportaciones, lo cual está poniendo situaciones muy difíciles, no solo, sobre todo a la industria de productos primarios, los exportadores de tomate, de bell peppers, de legumbres y frutas, y también al sector manufacturero, porque por una parte tus costos nacionales están en incremento,
tu costo salarial está en un incremento importante, tus costos de electricidad y una serie de insumos, y ahora tus ingresos están bajando porque ahora recibes por cada dólar que exportas 17 pesos con 25 centavos, cuando en algún momento recibes 20 pesos por cada dólar que exportabas. ¿Y qué le faltará a nuestra economía? Digo, para que empecemos a recibir inversión fija. Pues una agenda como la que te hablo, una agenda con la cual nos comprometamos todos a reforzarla. Estado de Derecho, infraestructura, energía suficiente y a precios competitivos y seguridad. O sea, con esos 4 elementos con los cuales hagamos un programa nacional real, no de rollos, con eso podemos seguir siendo un país con las capacidades de atraer altos niveles de inversión y de generar sobre todo la inversión nacional. Acuérdate que una parte importante del componente de inversión es la inversión que hacen los empresarios mexicanos. ¿Cuáles han sido los errores más graves que se han cometido o se cometen en materia de política exterior? Yo te diría que desde el punto de vista central, la desaparición que generó Andrés Manuel López Obrador de México en el plano internacional, donde siempre como potencia intermedia habíamos tenido un lugar muy preponderante y respetado por nuestra política exterior, nos ha achicado como dimensión país y nos ha restado la posibilidad de estar en la mesa en un momento crítico para poder reescribir las nuevas reglas del multilateralismo a nivel global, sea económico o sea de seguridad global, ¿no? O sea, hoy el mundo frente a la amenaza de Trump tiene que rediseñar las reglas del juego. Y México está lamentablemente disminuido gracias a que Andrés Manuel López Obrador se le ocurrió que la política interna era nuestra política externa. México mantiene una relación histórica con Cuba en el contexto actual de presión de Washington. ¿Es un gesto soberano o un costo innecesario en la mesa con Estados Unidos? Creo que es irresponsable estarle regalando petróleo a Cuba cuando tenemos un problema muy serio en nuestra empresa petrolera y nos estamos haciendo un daño en automático, independientemente de que si le gusta o no le gusta a Donald Trump. Creo que es contrario al interés de los mexicanos estar apoyando a un régimen que lamentablemente no va a tener capacidad ni habilidad de salir de su situación tan precaria. Entonces, para México no representa ningún beneficio. Ahora, si a eso le agregas que estamos lidiando con una administración donde el secretario de Estado norteamericano es de descendencia cubana y quien es un acérrimo enemigo contrario al régimen de los Castro en Cuba, pues es una rispidez innecesaria en esta relación que tenemos que ser mucho más finos y cuidadosos construyéndola. Ildefonso, pasando a otros temas más políticos, ¿cuál es el vehículo para quienes buscan cambiar la dirección del país? ¿Cuál es la salida? Ahorita que vemos un sistema de partidos desquebrajado. Lamentablemente, el escenario al que lo estamos enfrentando es el peor que se pudo haber anticipado para México. Haberle dedicado más de 25 años a la construcción de un sistema democrático, con todos sus defectos y sin duda muchos, pero que lamentablemente abre las puertas a la competencia política, donde aprovechando los errores acumulados llega una opción alternativa al poder que se dedica a destruir la escalera democrática por la cual llegó al poder. Eso representa un altísimo riesgo para el país y lamentablemente la oposición hoy no tiene una situación realmente con viabilidad y con fortaleza para seguir adelante. Uno de los defectos de nuestra estructura electoral es nuestro sistema de partidos políticos, donde lamentablemente pierde representatividad democrática ese sistema y deja muy debilitada la participación ciudadana en la transformación política. Yo te diría que lo primero que va a pasar en este país es que la implosión de Morena es la que va a marcar mayor trascendencia en el futuro político inmediato que el fortalecimiento de los partidos de oposición.
Espero que la sociedad civil y la ciudadanía puedan encontrar caminos de participación de una manera importante. Y esto tiene un reflejo lamentable en cuanto a las opciones de liderazgos que los partidos ofrecen, no solo en la competencia presidencial, sino también en las competencias locales. Observamos dominancias lamentables de liderazgos estatales que son terribles y que están manchados por la duda de la complicidad. Mientras no tengamos un sistema real, democrático de participación, vamos a estar condenados a tener este tipo de liderazgos terribles y nefastos para el futuro del país. ¿Estos gobiernos estatales, algún ejemplo? No, pues ahí los tienes, los ves hoy en los medios, ¿no? Pues el gobierno de Sinaloa, clarísimo, lo que está pasando con la represión en Campeche, lo que estamos observando en varios estados, ¿no? Lo que vimos que aconteció en Veracruz, lo que pasó con Cuauhtémoc Blanco en Morelos. O sea, tenemos lamentablemente demasiadas evidencias de cómo estamos siendo contaminados en este proceso. Ildefonso, con tu experiencia, si diseñaras un nuevo movimiento o partido político en México, ¿quiénes serían los 3 personajes a quienes invitarías primero? Híjole. No es una pregunta fácil, no es una pregunta fácil, pero el, el- 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 el tema aquí fundamental es, hoy existen actores políticos muy activos, muy comprometidos, que están intentando, bajo las reglas del actual sistema, seguir adelante. Tienes los esfuerzos de Acosta Naranjo por formar un partido político, las enseñanzas que le dejó una contienda totalmente desequilibrada a Xóchitl Gálvez. Tienes sin duda personajes pues que han sido valiosos, ¿no?, en el proceso de aportación al país. Yo creo que más que definirte 3 nombres, yo creo que te definiría más bien cómo diseñar algo que realmente pueda tener la confianza del ciudadano, de la ciudadanía, para poder empezar un movimiento de defensa de de nuestro propio futuro y de nuestra viabilidad como sociedad y como país. Pero decirte así 3 nombres específicos, pues no es justo ni para quien es nombre, ni necesariamente definirlo. Pero bueno, pues hay muchas figuras desde su trinchera haciendo sus esfuerzos. Pero ellos podrían ser ejemplos. Xóchitl Gálvez y Acosta Naranjo. Pues porque son gente auténtica, con todas las críticas o aplausos que se lleven en su proceso. Son gentes auténticas que están tratando de hacer algo por el país. Samuel García y Marcelo Ebrard, secretario de Economía, financian y arman el nuevo partido, el Partido Nueva Vida, que se asume de ultraderecha. ¿Sabes algo de esto? Solo lo que escuché en los medios de comunicación. O sea, no sé nada más que eso. ¿Será cierto? Digo, me parecería un tanto extraño, ¿no?, la conjunción de 2 líneas tan distintas, pero en política nunca sabes, el pragmatismo a veces gana. Lo vimos en los medios y nadie lo desmintió. Eh, pues sí, él fue expuesto en los medios y no sé cuál es la verdad detrás de ello. ¿Qué opinas del anuncio anticipado de Samuel García que quiere ser presidente en 2030? Pues como su anuncio de Tesla, ¿no? ¿Cómo? Pues mucho ruido y pocas nueces. ¿Y de las candidaturas exclusivas para mujeres a la gobernatura de Nuevo León? Eso es totalmente improcedente, es anticonstitucional, eso no va a prosperar. Pero eso no quita que en su derecho de ejercer sus libertades políticas, su esposa pueda ser candidata, eso no la restringe, ¿no? Lamentablemente en México parece que estamos yendo a un sistema de heredar puestos políticos. ¿Qué opinas de que Mariana vaya a la candidatura? Pues eso ya es definición de su partido, no es mía, ¿no? O sea, la candidatura. Ahora, si me preguntas mi decisión como neolonés, pues obviamente
sin meterme con un personaje que no tengo por qué opinar de una forma, digamos, negativa, lo único que te diría es la responsabilidad de liderazgo en un estado implica muchos retos y mucha experiencia en el proceso. Puede ser muy atractivo en redes sociales, puede ser muy auténtico en redes sociales, puede ser muy exitoso en redes sociales, pero con redes sociales no se gobierna. ¿Buscarás la gobernatura de Nuevo León? Todavía faltan algunos meses para esas definiciones. La verdad, estoy muy ocupado en mi despacho con congresos, asesorías, contratación para conferencias, consultorías, y no en este momento pues estoy en lo que debo de estar, que es uno de los principales retos del país, desde ahora, desde la plataforma privada. Pero en su momento las cosas se empezarán a definir. Veo candidatos muy posicionados para las diferentes instancias políticas. Creo que está muy definido eh, quién será el candidato de la alianza PRI-PAN. Creo que está muy definido quién va a ser, o al menos se cierra mucho el espectro sobre quién va a ser el candidato del Movimiento Ciudadano. Y pues, Morena se vislumbran 4 o 5 figuras en el proceso. Sin embargo, dicen que nada se termina hasta que canta la mujer de mayor peso en la música, que es la soprano en la ópera, ¿no? Y entonces faltan muchos capítulos de aquí al cierre de año para ver cómo se van a alinear y con qué vehículo se van a posicionar. En respuesta, te diría, o sea, no la estoy buscando efectivamente porque estoy ahorita en mi proyecto personal, profesional, pero tampoco me niego a que si por ahí se abre una ventana de posibilidades con alguna posibilidad de un vehículo partidista, podamos entrar en el tema. Sin embargo, hoy no lo veo. ¿No te ves en la boleta en 2027? No veo el escenario, no me descarto porque siempre estoy dispuesto a sumarme a cualquier estrategia para ayudar a mi país o a mi estado, pero hoy, de acuerdo a cómo se está conformando el escenario político, tienes que tener un carrito de viabilidad, quién te lleva la boleta, ¿no? Y hoy no lo observo en ninguna parte. ¿Piensas renunciar al PRI? Digamos, no he tomado ninguna decisión específica. Te diría que no soy un priista activo. No estoy participando activamente con nada del Partido de Revolución Institucional. Acabo de estar en la sesión plenaria para platicarles sobre los retos del tratado a mis amigos de la fracción parlamentaria del PRI, así como estoy dispuesto a ir a platicar con cualquier fracción parlamentaria. Pero no he tomado la decisión definitiva si me mantengo o no me mantengo en otro partido. ¿Qué tan difícil es hoy en la política mantener un equipo técnico limpio? Y te lo pregunto por los personajes de la 4T enredados en el narco eh, y todo lo que estamos viendo. Creo que hay muchos mexicanos con trayectorias impecables que se pueden sumar en un esfuerzo para el diseño de políticas públicas para el país y para el ejercicio de los diferentes retos, ¿no? Para instrumentar estrategias. Tienes que contar no solo con las capacidades necesarias y el tino del reclutamiento y la selección, pero también tienes que tener mecanismos muy serios de contrainteligencia para asegurarte que tu equipo no esté infiltrado y para asegurarte que no hay intereses oscuros detrás de las propuestas y las licitaciones y el gasto público. O sea, tienes que confiar en tu equipo, pero al mismo tiempo tienes que asegurarte de que nadie pierde la línea central de la honorabilidad y el desempeño. ¿Qué podemos esperar de la economía mexicana en este segundo semestre del 2026 tras los gastos del Mundial y la revisión del TEMEC? O sea, vamos a estar en este impasse. Lamentablemente, mientras Donald Trump esté en la presidencia de Estados Unidos, la sombra de la incertidumbre no nos va a dejar. Y eso, lamentablemente,
requiere que tengamos una estrategia interna para compensar lamentablemente los efectos de esta incertidumbre. O sea, no preveo ningún despeje del horizonte en la segunda parte del año. Vamos a seguir donde estamos. Ildefonso, las siguientes son preguntas de bote pronto con frases cortas de 1, 2 o 3 palabras. Rechazo a varias propuestas de embajadores mexicanos en el extranjero. Bueno, pues es un resultado automático de la calidad de nuestra propuesta. ¿China es nuestro aliado o nuestro mayor riesgo? China es nuestro segundo socio comercial y tenemos que ser muy inteligentes cómo conducir la relación con China, pero sin perder de vista que nuestra estrategia más importante es nuestros compromisos en términos de América del Norte, la seguridad de América del Norte y el futuro de América del Norte. ¿La oposición en México está viva o en coma? La oposición en México lamentablemente está en una situación desarticulada, con muy pocas fortalezas que estamos observando lamentablemente en el territorio. ¿El mayor error de la oposición hoy? El no oxigenar el desempeño democrático dentro de sus estructuras para enriquecer la realidad que representan y el potencial que pueden tener, el saberse cerrado de manera excesiva a la ciudadanía. ¿Y el mayor acierto de la oposición? Pues seguir criticando y seguir planteando los errores en la agenda pública del partido en el poder. ¿Existe la ultraderecha organizada en el país? Organizada no. ¿El crimen organizado ya gobierna México? No México, pero lamentablemente tienen incidencia en parte importante del territorio. Para terminar, estas son preguntas de sí o no. ¿Trump respeta a México? No. ¿La política energética viola el espíritu del TEMEC? Sí. ¿China es un riesgo estratégico? No. ¿Qué te gustaría agregar a nuestra audiencia? Pues yo te diría simplemente que ojalá tengamos mayor interés y participación de tu audiencia, que sin duda son los que más siguen procesos en el interés de la nación, pero tratar también de influir en que más gente esté consciente del involucramiento que tienen que tener para mejorar el futuro del país. La apatía es nuestro principal enemigo dentro de la participación social y hay que romper con ella. No podemos tener mejores liderazgos y mejores gobernantes si no nos involucramos.